A seguir con nuestra serie del tema de los atributos de Dios, y ahora vamos a continuar con el tema de la santidad de Dios. Hace algunos días vimos uno de los estudios de la santidad de Dios, que es el primero. Vamos a dar el segundo y después seguimos dando otro segundo estudio que ya empezamos, de la omnisciencia de Dios. Entonces, busquen en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, su capítulo 15, versículo 11, donde nos habla aquí la escritura de este tema que vamos a ver con la ayuda de Dios. Éxodo, capítulo 15, versículo 11, y nos dice aquí la escritura lo siguiente. ¿Ya lo tienen todos? Empieza con la pregunta aquí el profeta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico? Y ahí está el tema que vamos a ver. ¿En qué? En santidad, terrible, en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos tu ayuda para este día, para estudiar el tema de tu carácter, de tu naturaleza. Ayúdanos, oh Señor, a conocerte. Te conocemos muy poco, no te conocemos como debería de ser, pero eso es lo que queremos, ese es el deseo, como vamos a verlo, ese es el anhelo que cada creyente verdadero tiene en su corazón. Te pedimos pues tu ayuda, y también, Padre, te pedimos por el hermano Moisés, que va a predicar tu palabra hoy en la iglesia. Ayúdalo también a él. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender más y más de tu naturaleza divina. Estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, repito, ese es el segundo tema de la santidad de Dios. Es el sexto atributo que llevamos en la serie. Entonces, aquí vemos la alabanza a Jehová, en este versículo, y vemos también que este Dios es el supremo Dios, porque nos dice el mismo texto, empezando la pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y aquí, ahora, el versículo 11 que estamos viendo, habla aquí de Jehová, y esta palabra aplica al hebreo, y nos dice Elohim. Y la palabra plural Dios o dioses es el vocablo que se emplea con más frecuencia en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para decirnos que habla del Dios verdadero. Vamos a irlo desglosando para que lo podamos entender. Y esto nos lo dice también en el principio de Génesis. Vean por favor, esta misma palabra Jehová o Elohim se nos indica, y la podemos ver aquí en Génesis 1:1, también la podemos ver. Y ténganme paciencia y vamos a ir explicando el punto de este término de la palabra Jehová en el hebreo Elohim. ¿Ya lo tienen? Dice: en el principio creó Dios, y dice los cielos y la tierra. Y esta palabra Dios aquí es igual, es la misma palabra del versículo 11, que es Elohim. Aparece, fíjense, unas más o menos veces, 245 veces, pero 217 de ellas se refieren a Dios, como vamos a irlo viendo. Ahora, por medio del contexto no hay problema de distinguir entre Dios y dioses. O sea, tú puedes ver si habla esta palabra Elohim, si nos habla del Dios verdadero, o tú puedes verla dentro del contexto, repito, si habla de los dioses. No hay ningún problema, ¿no? El término no se usa para indicar hombres destacados. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 24:15, los poderosos ángeles. En el Salmo 89:6, en otros textos habla Elohim, dioses, que traigo de Isaías 44:9, versículos, si los quieres apuntar, 10, 15 y 17. No los vemos por causa del tiempo, ¿verdad? Pero ahí están los versículos, tú en tu casa los puedes examinar. Aquí entra algo, ¿no?, que
para saber si estamos diciendo la verdad o no, deben hacer ustedes lo que sean los hermanos de Berea, ¿no? Confirmar si este hombre que está aquí parado les está diciendo la verdad o no. Entre todos los dioses de Egipto o del mundo no hay ninguno como Jehová. Con frecuencia se habla de él en el Antiguo Testamento y de otros dioses así, lo podemos ver, ¿verdad? Tanto de dioses falsos como del Dios verdadero, pero todo el centro, todo el énfasis es en este Dios, en el que estamos viendo, en el gran Jehová. Y también, para amplificarlo más ampliamente, Dios es majestuoso, es lo que nos dice. Vuelvan al versículo 11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Dice: magnífico, majestuoso. ¿En qué dice? En santidad, es lo que nos dice este versículo 11, o podemos decirlo glorioso. La palabra viene de un vocablo que quiere decir amplio, muy grande, ser exaltado o ser noble. Es majestuoso en santidad, es lo que nos dice el versículo 11. Y Dios no es hombre, Dios es en el hebreo otra palabra, Kodesh, que es santo, diferente, separado, fíjense bien, y separado de nosotros y separado del hombre. Esa es la idea. No implica que sea inaccesible, sino incomparable. Este es el punto de lo que estamos viendo y vamos a ver. Después de describir a Dios como es, se declara que Él hace, ¿qué? Dice que Él hace maravillas. Es lo que nos dice el versículo 11, vuelvan a verlo, y parte del versículo 12, porque no podemos quedarnos aquí nada más. Simplemente el texto nos manda más adelante y nos dice que este Dios, este gran Jehová, hace maravillas. Ahorita vamos a ver a qué tipo de maravillas se refiere aquí el profeta, la palabra de Dios. Vuelvan a leer el versículo 11 y dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Dice: magnífico en santidad, terrible, dice, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y aquí está, o sea, ¿cuáles son esas hazañas? ¿Cuáles son esos prodigios que Dios ha hecho? El versículo 12 nos lo explica, dice: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Y está hablando de que cuando acabó con el faraón, acabó con sus enemigos en el mar Rojo. A eso se refiere lo que dice este versículo 12 y parte del versículo 9, ¿no? Esa es una referencia simbólica al Seol, el lugar de los muertos debajo de la tierra, como si hubiera abierto o se hubiera abierto la tierra y los tragó a los egipcios. Y esto lo podemos ver más detalladamente en el libro de Números. Ven en el Números, su capítulo 16, versículos del 30 al 33, rápidamente. El tiempo se nos va rapidísimo, pero aquí podemos ver más de lo mismo, ¿no? Más de estas hazañas, más de estos prodigios, de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Dice aquí en el versículo 30, ya lo tienen, Números 16, dice más: si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conocerás que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió que la tierra que estaba debajo de ellos, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré. Aquí estamos hablando de Coré y su séquito, y a todos sus bienes. Y el 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, dice, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Otro punto más hablando de lo mismo, de sus prodigios de Dios son innumerables, son incontables, pero eso es lo que pasa y sucede. Esto es lo que hace este Dios santo, este Dios magnífico en santidad. Entonces vamos a ir viéndolo por partes el tema. En primer lugar, quiero ahora hablarles de que Dios manifiesta su santidad divina. Vamos a ver algunas manifestaciones, no sé si son, bueno, tengo tres manifestaciones de su santidad. Pudiéramos hablar más, pero
Vamos a ver primero estas tres. La primera manifestación de su santidad la podemos ver y aparece en la creación. Por ejemplo, podemos ver que cuando hizo Dios todas las cosas las hizo bien, sin ningún error, sin ningún desperfecto, toda la perfección. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, ¿no? No hay ningún solo defecto en la creación, hablando de la creación de todas las cosas, cuando vienen, ¿no? Cuando Dios hace estas cosas que vienen de su mano, cuando Dios hace, por ejemplo, lo que sabemos, toda la descripción de la creación en el capítulo de Génesis, me gusta mucho cómo termina, cuando habla de las estrellas, habla del hombre, habla de los reptiles, dice, y vio que era bueno en grande manera. Y ahí podemos ver una de las manifestaciones de su santidad. Y todas las cosas eran hermosas y gloriosas. Es lo que nos dice Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno en grande manera. Ahí está, ¿no? Hasta ahora es sabido que hay solo dos clases, escuchen, solo hay dos clases de seres morales, en este caso los ángeles y los hombres. Ambos fueron creados moralmente santos al principio, en este caso con Adán y los ángeles, pero el propio pecado corrompió y desfiguró la obra de Dios, así que nada es como era en aquel entonces, ¿no? Excepto quizás ahora una parte de los ángeles, ahí está, que fueron reservados, son santos, es lo que dice la Escritura, y esa es la primera manifestación de la santidad de Dios. En segundo lugar, otra manifestación de la santidad de Dios es cuando Él nos da su ley. Cuando Dios nos dio su ley, cuando Él dio la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es santo, dio una ley que era justa, santa y buena, lo que dice Romanos 7:12, ¿sí? Y es lo que nos dice la Escritura. Y cualquier otro estándar para nosotros sería inconsistente a su santidad, ¿no es cierto? Esto fue lo que nos dio y esto es, y aquí podemos ver en esta pequeña idea, en este pequeño concepto, la santidad también de Dios. ¿Sí? No somos mandados, vamos a verlo más adelante, no a ser sabios, no somos mandados como creyentes a ser poderosos como Dios, sino que somos mandados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es lo que nos dice Primera de Pedro 1:15, si lo quieres apuntar. Ahí está el mandamiento, a ser santos, no a ser omniscientes. En tercer lugar, vemos otra manifestación de su santidad en la glorificación de los creyentes. Estaba hablando con las hermanas hace rato, ¿no? Hablábamos de la lucha encarnizada de la santidad, hablábamos de la lucha encarnizada en contra del pecado, pero yo les decía a ellas que esto no va a ser todo el tiempo. Estamos ahorita de paso y es lo que pasa, ¿no? Está Dios perfeccionando a su pueblo, está Dios santificándonos, pero va a haber un punto en que vamos a ser glorificados, hermanos. Y aquí, en este aspecto de la glorificación futura de los creyentes, Dios también refleja y manifiesta su santidad. En este caso de los creyentes, cuando nuestra salvación sea consumada, escucha, seremos restaurados en la santidad de Dios. Y vamos a llegar a un punto en que se acaba aquí todo el dolor, toda tentación, todo pecado. Y nosotros no tendremos, en el caso, su poder. No vamos a obtener su sabiduría, no, pero ¿qué es lo que sí vamos a obtener? La santidad. Fíjense bien en el día futuro, su santidad, y esto nos habla en el Salmo 17:15, apúntalo. El pecado es una horrible carga para el creyente, sí. La salvación significa, en pocas palabras, restauración a qué? A su santidad originalmente, a como fue antes en el principio de la creación. Y me refiero a quién, al primer hombre, Adán, cómo fue hecho conforme a la imagen de quién, de Dios. Ese es el punto de todo esto. La segunda parte que vemos de la santidad ahora, Dios nos exhorta como santo a que nosotros seamos santos, y vamos a ver algunas de estas exhortaciones en la Escritura, a que nos dice Dios como creyentes que debemos de ser santos. Solamente a los creyentes
No podemos decirle a Carlos Slim que él sea santo, no puede ser santo, pero a los creyentes sí. Y la Escritura abunda en estas exhortaciones a la santidad. En 1 de Pedro 1, versículo 16, nos dice, ser santos, ¿qué dice? Porque yo soy santo. Somos exhortados a levantar manos santas en oración. Es otra cosa que Pablo dice en sus cartas pastorales. En 1 de Timoteo 2:8, que dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando ¿qué? Manos santas y sin ira ni contienda. Somos llamados, escuchen bien hermanos, a seguir la santidad sin la cual ningún hombre va a ver a Dios, ninguno de nosotros va a ver a Él. Es lo que dice Hebreos 12:14, y también nos dice otra exhortación en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:1 nos dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y no hay ninguna duda aquí al respecto, que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que seamos santos. Todas estas exhortaciones a la santidad son dirigidas a los creyentes y demuestran que nosotros, fíjense bien, aún nos demuestran a nosotros como creyentes que no somos personalmente todavía santos. No, todavía estamos muy lejos de ser santos. Somos santos en Cristo, escuche lo que voy a decir, ahora seremos personalmente santos, cuando seamos glorificados, porque nuestra glorificación será nuestra completa, como lo dije hace un rato, santificación personal. Reflejamos lo que somos, por ello, en el tiempo pasado, a los predicadores se les llamaba, ¿por qué les decían a los predicadores del 1600, 1800, los puritanos? Porque ellos vivían una vida santa, ellos vivían una vida apartada del pecado. ¿Sí me explico? En aquel entonces. Entonces, aquí terminamos de ver solamente algunas exhortaciones que nos dice Dios en su santidad, hablando de ella, que debemos de ser santos como Él es santo. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que el ser santo para nosotros los creyentes lleva tiempo. No es de la noche a la mañana, no es que el pastor saque la varita mágica como el hada y diga, ya, la hermana Lucy ya es santa, ¿no? Como vamos a verlo, no. Este tema de la santidad, este tema del proceso de santificación lleva mucho tiempo. Los creyentes estamos en un proceso de santidad y debemos de tomar tiempo para meditar, debemos de meditar mucho en el tema de la santidad de Dios. Toma tiempo ser santo, hermanos. ¿Sí? El pecado no puede ser mortificado solamente por un gesto, ¿no? Tú no puedes mortificar tu pecado haciendo un gesto, tú no puedes mortificar el pecado solamente mirando la bondad de Dios, la sabiduría de Dios así como que de reojo. No, o tú no puedes dejar el pecado con un chasquido así tampoco. Lleva tiempo para esto, o sea, no es tan fácil como muchos piensan, ¿no? La meditación sobre la santidad de Dios se desarrollará un espíritu. Fíjense bien, vamos a tener que desarrollar un espíritu que de mansedumbre con la ayuda de Dios, de humildad, lo cual es de gran valor a los ojos de Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Por eso estamos viendo las exhortaciones. ¿Por qué? Porque el ser santo, repito, no es como muchos lo piensan o se lo imaginan. Si nos comparamos a nosotros mismos, o nos comparamos con otros mismos, pudiera conducirnos, fíjense bien, si nosotros hacemos eso, y es un grave peligro de hacerlos, compararnos los unos con nosotros, ¿qué va a pasar? Va a producir en nosotros ¿qué? Orgullo y jactancia. No debemos de ser así. Es lo que hacían los judíos y los fariseos, pero lo que debemos de hacer es mejor compararnos con Cristo, ¿no? Mejor con Él, mídete con Él, vamos a medirnos con Él, ¿no? Yo sí muy fácil que me mida con el hermano Moisés, digo, no, pues casi estamos igual, ¿no? Pero eso no es así, eso no debe de ser así, no sé si me explique, pero cuando estamos ocupados con pensamientos de la santidad de Cristo, seremos llenos. Fíjense bien, cuando estamos meditando en la santidad de Dios, cuando estamos meditando en todas estas cosas, vamos a ser llenos de reverencia, de temor y de piedad. Esto nos conduce a meditar en este tema que estamos abordando de lo que es la santidad de Dios.
Por ejemplo, ¿qué linterna puede estar orgullosa de su propia luz cuando se compara con la luz del mundo? O sea, yo como una linternilla, como esos animalitos que brillan en la noche, ¿cómo se llaman? Así es mi luz, y mejor me debo de comparar con la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Ve en Juan 8:12, aquí está. Si mi luz no la comparo con él, no es nada, me falta mucho, es lo que yo decía. Vean en Juan 8:12, la verdadera luz, y aquí nos lo dice el apóstol Juan. En Juan 8:12, ¿qué dice aquí al respecto de esta luz en comparación con nuestra luz? Lo siguiente, de otra vez Jesús les habló diciendo, aquí dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves? Con esta luz tenemos que medirnos, no vernos a nosotros mismos o compararnos con otros. Ahora, en cuarto lugar, aquí quiero mencionar algo. Estos estudios, lo voy a decir desde una vez, estos estudios de los atributos de Dios, no sé si se han dado cuenta, y aquí es donde entra la segunda parte de este estudio y que voy a mencionar. Mi objetivo que quiero hacer en esos estudios de los atributos de Dios es que ven que nos habla, si hablamos de los atributos de Dios, nos habla de la gloria de Dios. O sea, ese es el punto de lo que la Biblia dice, y vamos a ver unos ejemplos de ellos, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de David y todos ellos, de los profetas. Pero ellos se quedaban cortos, no podían ver a Dios, no se podía ver en su totalidad, no podemos conocer a Dios realmente como es. No sé si me explique, pero si se han dado cuenta, podemos ver esta gloria de Dios en la faz de Cristo. Y todo mi enfoque y toda mi intención que veamos que en Cristo Jesús podemos ver estos atributos reflejados. Vamos a irlo viendo a través de la serie. Va a ser todo mi enfoque, porque si yo no hago esto, no he hecho nada. Y es lo que yo quiero conducirlos con la palabra de Dios, a que vean que los atributos, que la gloria del Padre, todo está enfocado en el Hijo. Como vamos a verlo todo, ahí lo vamos a ver, y vamos a ir por partes, y ténganme paciencia. Ahora vean en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en Isaías 40. Y repito, para muchos de ustedes, no voy a meter tampoco en una serie de la predicación del Evangelio. Ustedes ya saben qué es el Evangelio, ¿no? El Evangelio nos habla de muchísimas cosas, pero es a través del Evangelio, en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, escuchen lo que voy a decir, que podemos ver la naturaleza plena y real de lo que es el Padre, de lo que es Dios. Pero vean, ya lo tienen en Isaías 40, vean ahora el versículo 9. Y aquí el profeta está haciendo una exhibición, si se puede decir, al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá, del Dios verdadero. Y dice aquí la escritura, le dice Dios al profeta, ¿no? Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta frente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá. ¿Y qué les dice? Ven aquí al Dios vuestro. Está diciendo, aquí está Dios. O sea, el Dios verdadero les está diciendo el profeta, ¿quién es? Es ya. Fíjense bien el punto, o sea, ya sabemos cuál Dios es Jehová. Y ese es el punto de nosotros, ¿no? Que estamos viendo en la serie de quién es Dios, cuál es el Dios verdadero ahora, es Jehová. Sí, y el profeta aquí les dice, ahora, vayan ahora a Éxodo, por favor. Ahora, aquí ya vemos que el profeta les está presentando, vean en Éxodo 33:18. El profeta les está presentando, ya lo sabían, ¿no? Pero les está recordando una vez más quién es el verdadero Dios. El Dios es Pero ahora vean, aquí en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, su capítulo 33, versículo 18, y vemos ahora a Moisés, ¿sí? Y aquí vemos que Moisés está orando,
Pero ¿qué es lo que está pidiendo Moisés? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A qué se refiere? En el versículo 18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria. Moisés, ¿qué es lo que estaba pidiéndole a Dios? Muéstrame tu gloria. ¿Qué quiere decir mostrar su gloria? Le está diciendo Moisés, nos quiere decir que Moisés le estaba diciendo a Dios, no te conozco como lo que acabamos de ver, yo no te conozco como debo conocerte. No lo conocía, sí lo conocía. Pero Moisés quería más de este conocimiento, no estaba contento con simplemente unas pinceladas del carácter de Dios. Sí, aquí le está diciendo Moisés, vuelvan a verlo, dice, te ruego, se lo rogaba a Dios, ¿qué le pedía? Muéstrame tu gloria. Fíjense bien en el punto. Esta era la gran aflicción, si se puede decir. Esto era una melancolía para este profeta, de que Dios se le mostrara al profeta. Esta era la petición, ¿no?, de que vemos aquí. Ahora bien, fíjense bien, el bien supremo, escuchen, el bien supremo para los creyentes, para cada uno de nosotros, posible, es, fíjense bien, conocer a Dios por medio de Cristo en la muerte y en su resurrección de Jesús, y que se ofrece en el Evangelio. Y es lo que yo vengo aquí ahora en esta mañana. Estoy parado para que tanto ustedes como yo podamos verlo. Y yo puedo decir como el profeta, he aquí su Dios, he aquí nuestro Dios. Moisés había rogado por dicho don y luchaba yendo en el camino hacia la tierra prometida. Él iba con el pueblo de Dios, con su pueblo, llevándolo para allá en el viaje, ¿no? En ese viaje que duró 40 años, pero él, en medio de todas estas cosas, el profeta le dice, muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Muéstrame tu gloria. Le pedía muchas cosas, pero esto era el bien posible para Moisés, ¿no? Cuando le dijo que le mostrara su gloria. Vean otra actitud también. Ahora vamos a ver la actitud del rey David. El rey David expresó lo mismo en el Salmo 27, versículos 4 y 8, más de lo mismo. Pedía lo mismo, no está diciendo exactamente las mismas palabras, ¿no? Pero está pidiendo más de lo mismo. David, véanlo, bueno, lo vamos a ver, veo que ya están moviendo, ¿no? Pero vean en el Salmo 27, escuchen esto, ¿no? Versículos 4, dice que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, que todos los días de mi vida, para contemplar que la hermosura de Jehová. Acuérdense, esta palabra lo vimos en el primer estudio, la hermosura de Jehová es su santidad. Es la santidad de Dios, es lo que Él quiere ver, ¿no? Dice, para inquirir en su templo. Pasan al versículo 8, ¿y qué dice? Mi corazón ha dicho de ti, buscaré que mi rostro, tu rostro buscaré, que dice, oh Jehová. ¿Ven? Es la misma petición en un sentido. Y cuando David hacía esto, David recordaba la gloria de Dios. Esto a David le sostenía y le fortalecía en la aflicción. Eso es lo mismo que sucede con nosotros cuando nosotros estamos afligidos. Yo he escuchado de muchos hermanos y hermanas que están afligidos, que están pasando por un problema, que están pasando por depresión, y lo primero que ellos hacen es que ir a la Biblia y ir a los salmos, ir a buscar a Jehová, ir a verlo, ir a consultarlo. Es lo que quieren, es lo que queremos nosotros. No es cierto, es más de lo mismo, ¿sí? Y David se podía sostener viendo, como vamos a verlo, si nos da chance, el rostro, la hermosura de Dios, su santidad de Dios. Eso era lo que lo sostenía, eso es lo que lo fortalecía, y eso es lo mismo que nos va a ayudar a nosotros en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación. Para comprobarlo está en el Salmo 63, versículo 1 y 2, donde David se sostenía, y David de su aflicción. Ahora, no podemos ver a Dios, fíjense bien, hermanos, no podemos ver a Dios en dos sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver a Dios en dos sentidos? El primer sentido, ¿por qué? Porque moralmente no somos buenos. Fíjate bien, porque no somos buenos, somos hombres caídos. Seríamos consumidos por el fuego de su santidad si lo viéramos en realidad como Él es, de verdad. Por eso también no podemos.
No podemos verlo, no podemos conocerlo físicamente, espiritualmente sí. Y por esta razón Dios le dijo al profeta Moisés, ¿qué le dijo Dios? O sea, sí le contestó su petición, ¿no? Si tú te quedas en la duda, le presentó su gloria, sí o no, sí. Pero nada más Moisés no pudo ver su rostro, dice Éxodo 33:20, sino que vio nada más que sus espaldas. Es lo que nos dice la Biblia, vio nada más sus espaldas. Pero ya dije por qué. En Éxodo 33, versículo 20, si quieres apuntarlo, y versículo 23. Y repito, no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros no. Vean, ¿por qué no podemos ver a Dios? Lo que nos dice Pablo en primera de Timoteo 6:16. No lo podemos ver. Primera de Timoteo 6:16, por favor. ¿Qué nos dice aquí? ¿Ya lo tienen? Dice, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sin pie eterno. Amén. No lo podemos ver. Nosotros como criaturas no podemos verlo en realidad como Él es. ¿Sí? Ahora el tiempo se me está acabando. Iba a decir algo, pero lo paso. Fíjense bien. Déjenme ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, aquí. Por consiguiente, la contemplación de Dios en el Antiguo Testamento se realizaba antes. Fíjense bien, cómo entonces ellos era que podían meditar, ver a Dios, si se puede decir, porque digo, nadie ha visto a Dios, y traía aquí algunas objeciones, pero si alguien me quiere preguntar, las podemos hacer luego. No me da tiempo para contestar algunas objeciones, porque dices, bueno, ¿qué me dices de lo de Jacob? O me puedes decir, ¿qué me dices de Sansón, de sus papás de Sansón y cosas así? No, todo esto lo traía aquí, pero lo paso por alto. Pero fíjense bien, por lo consiguiente, la contemplación de Dios en el Antiguo Testamento se realizaba, fíjense bien, por la mediación. Por la mediación, sí, ahorita voy a explicar todo esto. Había algo que se interponía, como lo que pasó con Moisés. No lo vio, había algo que se interponía entre Dios y nosotros, y Dios se revelaba a sí mismo en acciones. Eso lo podemos ver en Salmo 77, versículos 11 y 13. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, se podía, según ver a Dios, por medio de visiones. Eso lo enseña Ezequiel 1:28. Otro punto, cómo se podía ver o manifestar Dios, era a través de su naturaleza. Salmo 19:1. ¿Sí? Salmo 19:1. Era a través de los ángeles. Jueces es el jefe, porque traía, ¿no?, como el ángel de Jehová se le apareció a sus papás de Sansón. Jueces 13, versículos 21 y 22, apúntalos. Y especialmente por su palabra. ¿Cómo le hablaba Dios aquí a Samuel? Es la cita de 1 de Samuel 3:21. Era por medio de estas cosas, hermanos, por medio, digo, de acciones, visiones, naturaleza, ángeles y su misma palabra. Esa era la única forma de poder, de que Dios se manifestaba en aquel entonces. Pero en quinto lugar, aquí viene lo bueno. Ahora podemos ver a Dios, o podemos ver su gloria del Padre, que es reflejada en Jesús, en nuestros tiempos, ahora, actualmente. Pero llegará el día, guarden en mente esta palabra día, que esta gloria del Padre será revelada y vista de una forma nueva, como vamos a verlo, ¿no? Y aquí ya la tenemos en el Nuevo Testamento. Esa era la mayor esperanza, esa era la mayor expectativa del Antiguo Testamento. Apunta los textos, ese era el deseo de los profetas, ese era el deseo de cada uno de ellos, Moisés, David, Abraham, y todos ellos.
Jeremías, Isaías. Bien, puedes apuntarlo, Isaías 40, versículo 3 al 5, Isaías 60, versículo 1 al 3, ve Isaías 66, versículo 8, y tú al ver esas escrituras, tú puedes ver, ¿no?, cómo Dios les decía, van a ver mi gloria, y les prometía y les hacía muchas promesas, y ellos decían, sí, pero el punto que llegó el día, y este día comenzó, ¿cuándo? Con la llegada de Jesús. Fíjense bien, ¿cuál fue ese día? Ellos ni lo llegaron a ver, y por medio de lo que yo mencioné, a veces ni lo podían ver. Dice Pedro, vamos a ver ese texto, no lo podían ver, no lo podían entender, todo lo que recibían, todo lo que escribían de Dios, ni ellos lo podían entender en ese entonces. Pero cuando llega Jesús, en la palabra de Dios, la palabra de Dios es revelada directamente. Dios era la encarnación de la gloria de Dios. Vean, por favor, los textos los hemos visto. Cuando llega Cristo, ahí vemos todo, ¿no? El Dios encarnado ya llega Jesús, ¿no? Y vean en Juan 1:1, estos versículos los hemos visto, pero no es en vano volverlos a ver, porque me pudieras decir, pues ya los dijiste como 5 o 6 veces, sí, pero es necesario verlos, es necesario entenderlos. A veces no lo entendemos en una vez o en otra hasta hasta 90 veces, ¿no? Pero vean aquí, por ejemplo, ya hablando de Jesús, cuando Él llega, el Dios encarnado, lo vemos en su palabra. Y en Juan 1:1 nos dice Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, habitó entre nosotros, y vimos que ahí está el punto, su gloria, dice Juan, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí lo podemos ya ver ya en persona, ¿no? Cuando llevó a cabo, fíjate bien, Cristo, sus milagros, su gloria se manifestó. Y fíjense bien, en ese hombre Jesús, viendo nomás el puro hombre Jesús, muchos de los judíos pues dicen, este es el Mesías, este es Dios, este no es Dios. Pero fíjate bien, por un lado, muchos, y en este caso me refiero a los creyentes, sí vieron la gloria de Dios en Cristo, te voy a mencionar, pero muchos no la vieron. Para muchos estaba velada esa gloria, pero aquí vemos que los apóstoles dicen, sí, nosotros la vimos, la palpamos y la tocamos. Fíjense bien, y una de las cosas que voy a decir es que en sus milagros Cristo manifestó la gloria de Dios. Ellos no lo vieron. Fíjense bien, no lo vieron. Jesús le dijo a Marta, justo antes de resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos, ¿qué le dijo? Vean, es algo muy curioso, y ahí está lo que yo acabo de decir. Y esto lo podemos ver en Juan 11:40. Vean en Juan 11:40 lo que Cristo hacía y que se manifestaba. Ustedes ya saben la historia de la resurrección de Lázaro, y dice el versículo 11 de Juan 40, Jesús le dijo, o sea, está hablando con Marta, dice, no te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios. Estaban en una controversia, ¿no? ¿Por qué no había venido Cristo y por qué? Ya sabemos. La gloria del Señor se ha alzado sobre de las naciones, sobre de este mundo. Se levantó sobre aquel mundo, sobre de este mundo, de manera más plena y maravillosa de lo que ellos se imaginaron. ¿Quiénes ellos? Los profetas, me refiero a ellos. Cuando vino Jesús, esta gloria fue manifiesta. Los profetas sabían que el Mesías llegaría y que Jesús se manifestaría. La gloria del Padre como no había sido manifestada, pero repito, ellos no podían ver claramente esto. Es lo que nos explica Pedro, es lo que nos dice Pedro. Vean este punto, hablando no tan solo de la gloria, de muchísimas cosas del Padre, pero una de las cosas es esto, como vamos a verlo. Vean lo que dice Pedro aquí, que dice la Escritura hablando de esta gloria, y son muchas cosas. Merecería meternos en un estudio, varios estudios de primera de Pedro, y nos basan los 2 versículos de que es el 10 y el 11. Vean por favor entonces, sí quiero que lo veamos. Primera de Pedro, por favor,
capítulo 1, versículos 10 y 11. Aquí está todo el punto, ¿no? Dice aquí el apóstol Pedro hablando de estas cosas, especialmente de la gloria de Dios, porque es nuestro tema. Dice, los profetas, vean, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. De hecho, cada palabra merece un estudio. Yo estaba analizando el texto y es el pasaje y todo esto increíble, ¿no? Dice, inquirieron. Sí, diligentemente indagaron, otra palabra, ¿no? ¿Qué significa? Que estaba en ellos y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dice? Y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí esta palabra gloria se traduce en el plural. Hay otras traducciones que nos dicen de esta palabra gloria, pero Pedro aquí está hablando de esta palabra gloria. Y ya que te preguntarás, entonces ¿a qué se refiere Pedro aquí en este versículo 11 de la palabra glorias? Ese es el plural que se refiere a la gloria de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Y se refiere a su ascensión, y se refiere a la gloriosa venida de la segunda venida de Cristo. A eso se refiere, dice todo esto. Ellos lo escribieron y no lo podían entender. Pensaban, ¿qué es todo esto? Pero es esto, hermanos. ¿Ven? Esto es exactamente. Ahora nosotros, ellos no lo podían ver, lo veían muy lejos, no lo podían comprender hasta cierto punto, no lo podían entender. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos ver? Nosotros que lo podemos ver, repito ahora, pero lo podemos ver gracias a Él en Jesús. Sí, ¿y cómo lo podemos ver en Jesús? Dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la deidad, que Él está en el Padre y que el Padre está en Él. Eso es lo que dice también Juan. Vean Juan 10:30, fíjense bien, ven. Es increíble, ¿no? Ahora ya lo podemos ver gracias a Dios, gracias a que vino Cristo y se manifestó. Si no, no pudiéramos, estuviéramos igual que ellos. Pero vean lo que dice Juan al respecto de todas estas cosas. En Juan, capítulo 2 y 10, sí, versículo 30, que nos dice, yo y el Padre, dice Cristo, uno somos. Pasen al versículo 38, que dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. ¿Qué dice? Y yo en el Padre. ¿Qué viene diciendo Cristo? ¿Qué está diciéndonos aquí? En otras palabras, Él está diciendo, el Padre es Dios, yo también soy Dios. Así de fácil, ¿no? Los profetas si hubieran quedado mudos, si hubieran oído al Mesías, lo que oyeron los apóstoles, lo que los incrédulos oían, que no entendían. Pero para los profetas, Moisés le decía, Señor, muéstrame tu gloria. David le decía lo mismo, todos ellos, muéstranos. Pero a cada quien le dio lo que él quiso, es soberano, Dios es soberano. Sí, no, pero ahora si yo hablo de ellos, no se hubieran quedado mudos al oír a Cristo personalmente hablando de estas cosas. Sí, hubieran quedado mudos cuando Cristo le dice a Felipe en Juan 14:9, decía Jesús, oírle a Jesús decirle las sencillas palabras a los que estaban ahí. En Juan 8:58, ¿qué decía Cristo a los que le estaban oyendo? Antes que Abraham, yo soy. ¿Qué te parece? O sea, se hubieran quedado los profetas mudos al oír al Mesías. Dice, híjole, este es Dios. Y por eso el apóstol Pablo llamó a Jesús Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Y por eso Pablo describió una vez más a Cristo en su encarnación como la forma de Dios. Tengo un comentario aquí, pero lo voy a pasar por alto. Me lleva tiempo. Pero ¿qué dice Pablo? En forma de Dios. Pero ahí hay controversias, porque dice, es que es la forma de Dios. Te digo, traigo el comentario, pero lo voy a pasar por alto. Está diciendo es Dios. Filipenses 2:6. Sí, otras palabras son Hebreos 1:3. Vean aquí en Hebreos lo que dice más de esta gloria del Padre, de esta gloria de Cristo. En Hebreos 1, vean por favor,
El tiempo casi se nos acaba, pero ahí vamos, casi también terminando. Otras palabras son estas, ya lo tienes, Hebreos 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros o últimos días o tiempos nos ha hablado como ahora por el Hijo, a quien constituyó, ¿quién? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo que el universo, el cual siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Más de lo mismo está diciéndonos aquí Pablo de Cristo. Cuando, fíjense bien, vemos a Jesús, vemos la gloria de Dios como en ninguna otra manifestación. Ahí está todo, hermanos. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese es el salmo que cité hace rato, Salmo 19:1. Para terminar, el tiempo se nos agotó. Se refiere a algo diferente, esencial, y cuando dice que Cristo es la luminosidad de la gloria de Dios. En ninguna parte la Biblia dice o sugiere de la naturaleza de Dios, no habla de la tierra, sino habla de este punto, de la luminosidad de la gloria de Dios. Me estoy refiriendo al Salmo 19:1, pero con frecuencia la Biblia dice que esta gloria se puede ver en la persona y en la faz de Jesucristo. Y termino diciendo ahora, en sexto lugar, la excelencia de Cristo que no vieron. Es lo que te decía, muchos sí vieron la gloria del Padre en la faz de Cristo, muchos, pero muchos no la vieron. Repito, lo veían y dicen: este no es el Mesías. ¿Qué es lo que vieron muchos? ¿Qué es lo que no vieron? No, todos no la vieron, pero muchos sí la vieron. Y cabe mencionar también los que no lo vieron, porque hoy en día es más de lo mismo, como vamos a verlo en el Evangelio. Nos va a mostrar el Evangelio, como dice Pablo, y nos va a conducir a esto, que todo el Evangelio es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Cristo, y en el Evangelio podemos ver esta gloria en Cristo, la gloria del Padre. Pero repito, en aquel entonces, y como ahora, muchos no ven esta gloria. No vieron la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vieron en Cristo? Muchos en Cristo, fíjense bien, lo voy a hablar ahora del lado negativo. Muchos lo que vieron en Cristo fue que era un impostor. Mateo 27:63. Y viendo no vienen, y oyendo no oyen, y no entienden. Mateo 13:13. La gloria de Dios en la vida de su ministerio de Jesús no fue la gloria revelada a estos hombres, ¿no? Ellos no vieron esta gloria cegadora que el libro de Apocalipsis nos revela al respecto de Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Y traigo Apocalipsis 1:16, que dice: el rostro de Cristo es como el sol cuando resplandece en su fuerza mayor. Así va a venir. Y no lo vieron. ¿Y a poco tú piensas que no se manifestó así en el antiguo? Bueno, en el tiempo que estuvo Cristo con ellos, sí. Traigo una cita. Esta de Apocalipsis 1:16 es cuando Él venga, pero esta que yo voy a dar es cuando Él estuvo aquí. Vean en Lucas 9:29, por favor. Los hombres no vieron esta gloria, repito, que estuvieron con Cristo, que Cristo estuvo con ellos, solamente los creyentes. Y aquí en Lucas 9:29 ven lo que sucedió ya casi después para ir a la cruz Cristo, y es el tema de la transfiguración. ¿Y qué nos dice aquí el médico Lucas en Lucas 9:29? ¿Qué dice? Dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, vean, se hizo otra, y su vestido blanco, ¿qué? Resplandecía. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasó? Ahí estaba Cristo manifestando su gloria a estos hermanos, a estos apóstoles. Ellos sí la vieron, los demás no la vieron. ¿Qué veían en Cristo? Y él le decían: vieron a Belcebú. Este hombre es el Belcebú. Pero no vieron su gloria de Dios. ¿No es cierto? Su gloria en la primera venida fue el exquisito
incompatible despliegue de la perfección espiritual, moral, intelectual, verbal, práctica, que se puso de manifiesto en una especie de obra milagrosa, humilde, y enseñaba irrefutablemente a Cristo. Era el más hombre, el más humilde que tú pudieras haber visto. Sí, ahí estaba en medio de ellos, ahí estaba ante los hombres, y los hombres no lo vieron. Los hombres lo menospreciaron, los hombres lo desecharon, lo hicieron a un lado, pero los apóstoles, los que realmente vieron esa gloria, dijeron: este es el verdadero Mesías. Y como dice el hermano Moisés, mi pastor Moisés dice: Cristo se cuece aparte. Eso es aparte, muy aparte. El tiempo que me queda, quiero dar unas palabras de exhortación a los que están aquí que no son creyentes. Aquí hay todavía personas que nos acompañan y que no han visto esta gloria. Ojalá Dios abra tus ojos para que tú puedas ver esta gloria, la gloria del Padre en la persona y en la obra de Cristo. Aquí podemos ver todo lo que es Dios en realidad. Si no comprendes lo que hemos visto de lo que es la santidad, lo que es su inmutabilidad, lo que es su omnisciencia, lo puedes encontrar, lo puedes ver creyendo y arrepintiéndote en la persona y en la obra de Cristo. Vamos a seguir hablando más del tema: ¿quién es este Jesús? ¿A qué vino y por qué vino? Pero uno de sus propósitos por el cual Él vino fue para manifestarnos. Son muchos en realidad, ¿no?, que ya sabemos, pero uno de ellos es que podamos ver esta gloria. Fíjese, es increíble, me sorprende, ¿no?, cómo Moisés anhelaba y deseaba ver esta gloria. ¿Cómo es que nosotros no hacemos lo mismo? Y nosotros ya tenemos todo lo necesario para poder ver esta gloria. Pudiéramos caer acusados del pecado decía el hermano Jerry Brilles, ¿no?, de menospreciar a Dios, de decir: no me importa tu palabra, no me importan estas cosas. Que Dios nos guarde de eso. A cada uno de nosotros, Dios les estoy presentando a Dios, les estoy diciendo: aquí está Dios en su palabra, y al que tienen que rendir cuentas, al que tienen que obedecer, al que se tienen que someter es a Él, no a los hombres, no a nosotros. No queremos que quedes bien con nosotros, no queremos que ustedes queden bien con la iglesia, no, lo que queremos es que crean en Cristo. Eso es lo que queremos, no queremos otra cosa. A este Jesús que Él vino y fue desechado, bueno, por un lado, pero por otro lado sabemos que muchos lo recibieron y muchos creyeron en Él y fueron salvos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, tu palabra que nos habla a cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a meditar más en tu santidad. Ayúdanos a ver más, Señor, de tus atributos. Ayúdanos más a conocerte, Señor. Que no seamos de las personas que perecimos por falta de este conocimiento, sino todo lo contrario, Señor. Te pedimos tu ayuda para cada uno de nosotros, para los hermanos, para los que no son nuestros hermanos. También queremos verlos convertidos, Señor. Que no se desanimen ellos, que sigan adelante, que sabemos que tú quieres salvarlos y que, Padre, estás ansioso porque ellos también te conozcan. Te pedimos, oh Señor, por los que están aquí, que ellos puedan ver eso, que en realidad tú les exhortas también a buscar la santidad sin la cual nadie te verá. Te pedimos, oh Señor, que hagas la obra en cada uno de ellos, que también, Padre, procedan a creer en ti, en tu palabra, en Cristo, para que ellos puedan ser salvos en realidad. Te pedimos, oh Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.